Estoy muy feliz por la enseñanza de hoy. Vamos a tocar un tema importante, necesario para nuestra felicidad, para vivir bien, para estar contentos, para ver los propósitos de Dios cumplidos en nuestra vida. Recuerdo hace 26 años cuando nos entregaron la primera iglesia para pastorearla ya como pastores presidentes, mi esposa y yo. Nosotros estamos pastoreando hace más de 30 años, pero la primera vez que nos nombraron pastores senior, pastores presidentes de una iglesia, allá en la Sunset en Kendall, con la 125, recuerdo que Dios me había hablado unos días antes, una semana antes, y yo recuerdo que le dije a Jesse, te tengo una noticia. Dios me dijo que nos iban a entregar la iglesia y mi esposa, con esa alegría que la caracterizaba, en ese momento me dijo, te reprendo en el nombre de Jesús. Esa fue su respuesta. Ella no quería ser pastora. Tú sabes, y ella me dijo, ¿cómo así? Si yo, ¿qué es esto? Y yo recuerdo que yo me fui corriendo, porque es que el pastor mío, que bueno, él cometió unos errores, pero nosotros decidimos recordar todas las cosas lindas que aprendimos con él. Estar agradecido por todas las cosas buenas que sembró en nuestra vida, que fueron muchas. Pero este hombre, yo le aprendí mucho a él predicando y yo absorbía como una esponjita. Tú sabes, me le metí en la oficina, pero él no era esta persona que te sentaba al lado, ven José, te voy a enseñar esto, sino que yo era el propio chupacabra. Tú sabes, yo todo el tiempo estaba abusando del tipo, agarrándole todo. Pero cuando él me entrega a la iglesia, el entrenamiento que me dio fue el siguiente. Le dije, pastor, pero entréname. Es una iglesia que eran como 500 personas, tú sabes, y un edificio de de casi $2 millones. Y yo decía, imagínate, yo un corroncho barranquillero administrando aquí en Miami por primera vez. Y le dije, pastor, ayúdame, entréname. Y dice, este es tu entrenamiento. Y yo así, dime, dice, asegúrate de firmar todos los cheques. Y ya. Y yo dije, ajá, y dice, no, ya eso es todo. Y yo me fui corriendo a Barnes & Noble a comprar unos libros de cómo se administra organizaciones sin ánimo de lucro. Y yo empecé a entrenarme. Y entonces cuando dije, ok, Señor, estoy dispuesto a recibir esta casa. Aquí vamos, háblame. Y este fue el pasaje que Dios me dio. Este fue la primera palabra que Dios le dio a su pastor cuando nosotros comenzamos a ser pastores de una iglesia. Está en Josué 1:9. Y Dios me dijo a mí, ¿no te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente. Dile al de al lado, sé fuerte y valiente. Ahora dile, no temas ni te acobardes. Qué tremendo. O sea, gente, sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y esta fue la palabra que Dios le dio a Josué cuando Moisés murió. En Josué 1:7, unos versiculitos antes de dice la Biblia que Dios le habla a Josué y le dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate y ve tú y lleva este pueblo a la tierra que yo le prometí a sus padres que le daría. Y llega el versículo 9 y le dice, Josué, no te lo he ordenado yo, sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios, o sea, el que te está hablando, estará contigo donde quiera que vayas. Y me parece tremendo porque de todas las instrucciones que Dios me podía dar a mí en ese momento, tantas cosas que me podía enseñar, cómo tratar a la gente, cómo se habla, cómo se predica, cómo se prepara un mensaje, no sé, una revelación de algo. Dios escogió decirme que tenía que ser valiente, que no podía dejarme dominar por el temor, que no dejara que la cobardía afectara mi manera de dirigir mi vida y la comunidad tan bella que Dios me permitió pastorear en ese momento. Estoy aquí para decirte algo, y es esto: el temor es el enemigo número 1 de los planes de Dios en tu vida. El temor es el enemigo número 1 de los planes de Dios en tu vida. No hay nada más poderoso en las manos de Satanás que tu temor. Nada se ha robado más sueños de la vida de los hijos de Dios que el temor. El temor ha provocado que los cementerios estén llenos de sueños y grandes ideas y grandes anhelos y grandes metas enterradas ahí con la gente. Y estoy aquí para decirte que Dios tiene grandes propósitos para tu vida. Nadie es más especial que tú. Ayer aprendíamos que el padre no tiene hijos favoritos. Tú eres especial para tu Padre. Tiene grandes cosas para ti. Tiene buenos planes para ti. Dice en Efesios 2:8 al 10 que por gracia somos salvos. Dice por medio de la fe, y que no es por obras, no es por mérito, para que nadie se jacte.
sino que luego dice que Él nos creó para buenas obras, para buenos planes. Di conmigo, Dios me creó para buenos planes. Y luego dice que Él preparó de antemano para que caminemos sobre ellos. O sea, Dios tiene buenos planes para ti y ya Él los preparó, ya Él tiene todo apartado, tiene los recursos listos. Todo está listo y es como si tú estuvieras en la playa caminando por la arena y Jesús caminó antes que tú y fue dejando unas huellas, y nuestra labor es discernir cuáles son las huellas de Jesús, a diferencia de tantas otras huellas que se nos presentan, tantas otras alternativas, opciones, caminos que se ven mejores, que se ven más lindos, que se ven más claros, que se ven más estables, y tú ves estas huellas caminando en medio de las aflicciones y los rollos de la vida, y nuestra labor es creer, confiar que si yo voy caminando sobre esas huellas, porque Él ya las caminó, porque las preparó de antemano, que en la medida que yo camine se va a ir haciendo en realidad en mi vida los buenos planes de Dios que Él preparó de antemano. Por eso Él dice en Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo para ti. Son planes de bienestar, shalom, shalom, shalom 2 veces, doble paz, doble buena salud, doble alegría, doble felicidad, doble bendición material. Tu Padre te dice, yo conozco los planes, no solo los conozco, los preparé de antemano. Pero el temor no nos deja. No nos permite caminar seguros esas huellas. ¿Sabes que hicieron una encuesta a enfermeras que son encargadas de los cuidados paliativos? ¿Sabes lo que es un cuidado paliativo? Cuando la persona está en sus últimos momentos de vida, sus últimas horas, y hay personas que son especialistas en eso. Unas personas que me imagino que tienen que tener una objetividad, al mismo tiempo una compasión, una misericordia, algo extraordinario. Y estas personas le entablan conversaciones y tratan de hacer que esos últimos momentos sean lo más llevadero posible, el menos sufrimiento, la mayor alegría, la mayor paz. Entonces hicieron una encuesta entre muchos enfermeros y enfermeras que brindan cuidados paliativos, y le hicieron una pregunta, y la pregunta que le hicieron es: ¿cuál es el remordimiento más frecuente que expresan las personas en el lecho de muerte? ¿Cuál es el remordimiento más frecuente que expresan las personas en su lecho de muerte? Número 1, haz así conmigo. Número 1, no haber tenido la valentía para atreverse a vivir la vida que querían. Número 1. No haber tenido la valentía para atreverse a vivir la vida que querían, la que anhelaban. Están diciendo, ahora que me estoy muriendo, ¿de qué me sirvió? ¿De qué me sirvió más vale pájaro en mano que 100 volando? Porque a veces le damos más valor a los dichos, perdónenme, de nuestros antepasados que a la palabra de Dios. Y hay gente que prefiere pasar el resto de su vida en un trabajo que detestan, con un jefe que aborrecen, con compañeros de trabajo que no se soportan, haciendo algo que odian, con tal de tener el chequecito fijo para estar tranquilos y seguros que tienen con qué pagar la renta, en vez de atreverse a dar el salto hacia las buenas obras que Dios preparó de antemano. Y en la medida que va pasando el tiempo, te vas resintiendo con el mundo, te vas resintiendo con la gente, te vas amargando con las cosas, te amargas con la vida, pero cuando te das cuenta estás amargado contigo, porque no tuviste la valentía para atreverte a vivir la vida que querías. Segundo remordimiento que expresa la gente: no haber tomado riesgos. O sea que al final sigue siendo temor. Tercer remordimiento: no haberse atrevido a expresar sus sentimientos. O sea, quiero que notes que las 3 razones principales tienen que ver con el temor. Temor a tomar decisiones, a arriesgarse. Temor a vivir la vida que anhelaban. Temor a arriesgarte a que no vas a tener las cosas bajo control. Temor a tener relaciones transparentes. A mí me costó aprender porque venía de mucho rechazo y una familia donde era una familia muy linda en muchos sentidos, pero no se hablaban las cosas profundas. Yo no supe lo que era sacar de mi corazón y hablar. Entonces me casó Dios con una mujer que lo que viviera en cuera emocionalmente. O
O sea, ella todo súper transparente, frentera. Y entonces cuando ella hacía cosas que a mí no me gustaban, yo no me atrevía a decirle. Entonces los primeros años de nuestro matrimonio, yo empecé a sentirme abusado y me sentía alienado porque sentía que yo no podía ser quien yo realmente era. Y me sentía que ella no me amaba por quien yo realmente era. Y el problema no era ella, el problema era mi temor. Qué duro es vivir toda tu vida sin estar seguro de que te aman como tú eres. Te tengo una noticia, mejor sé quién tú eres, y si así no te aman, busca a alguien que te ama como tú eres. Por eso aquí somos como somos, nos vestimos como somos. Aquí somos súper transparentes. ¿Por qué? Porque yo quiero que ustedes amen a su pastor como soy. Imperfecto, con mis limitaciones, con mis cosas. Si fallo, les pido perdón. Corregimos y echamos para adelante. Pero aquí nadie es perfecto, solo Cristo es perfecto. Entonces, el temor, la herramienta número uno del enemigo. No permitas que el temor te robe la vida. Dile del lado, no permitas que el temor te robe la vida. Dile al del otro lado, no permitas que el temor te robe la vida. Oye, esto qué tremendo. ¿Sabes tú que el temor distorsiona nuestra visión y afecta nuestra capacidad de juicio? Cuando tú estás en temor, tú no juzgas bien, tú no ves bien. Los problemas se ven más grandes, tú te sientes más chiquito, te sientes más incapaz. El temor afecta tu autoestima, afecta tu valentía para... O sea, el temor es el peor consejero que existe para tomar decisiones. Porque el temor no obra la voluntad de Dios. Escúchame, el temor no obra, no promueve la realización de la voluntad de Dios. Pero en la iglesia a veces confundimos temor con prudencia. Y detrás de la supuesta prudencia nos escondemos para no hacer lo que Dios nos pide que hagamos o no arriesgarnos a hacer aquello que tanto anhelamos. Y hay gente atrapada en una supuesta prudencia. En la Biblia no se promueve la prudencia, se promueve la fe. No dice, mas el justo por la prudencia vivirá. Dice, mas el justo por la fe vivirá. Quiero hacer una encuesta aquí. ¿Cuántos aquí tienen tendencia a ser supremamente prudentes? Levanten las manos al Señor. Seamos honestos. Levántala alto que se vea. Todos queremos saber quién eres. No, mentira. Mira, el temor se presenta de diferentes maneras. Porque a veces uno cree que el temor solo es el temor. Oye. El temor se presenta de diferentes maneras. Puede venir en forma de duda. Diga conmigo, duda. De inseguridad. Baja autoestima. Ansiedad. Ataques de pánico. Y di conmigo, hasta una parálisis total. Entonces el temor se presenta de diferentes maneras. Y hay un pasaje que les voy a leer ahora que para mí fue muy importante encontrar en la Biblia. Porque este pasaje el Espíritu Santo lo usó para derribar un paradigma errado que había en mi corazón que gobierna en la iglesia cristiana. Y es que es pecado sufrir de enfermedades emocionales y mentales. Sobre todo los latinos. Pastor, estoy en depresión. Ora más. Pastor, tengo ataque de pánico. Ayuna. Y creemos que con la fe y la oración podemos vencer todas las situaciones emocionales, mentales. Por eso el último episodio del lado B. Aquí hay gente que parece mentira porque es que no hemos ni promocionado aquí, baby. Hay gente que no sabe que mi esposo y yo tenemos un podcast que se llama El Lado B con José Víctor y Jessica Dugán. El lado B para aquellos de mi época cuando comprábamos los long play que tenían el lado A y el lado B. Y había unos discos 45 chiquitos que tenían una canción en el lado A y una canción en el lado B. Entonces el lado A era el éxito. Y en el lado B era la canción que nadie escuchaba. Sí, y los cassettes también. Y entonces, pero con el tiempo, como la del lado A la ponían tanto, te aburrías. Y la que te quedaba gustando para siempre. Y en el podcast, en ese lado B, hablamos todo lo que no se habla el domingo. Y el último se llama Cuando orar no es suficiente. Entonces, oye este pasaje.
Dios mío. Isaías 21:2. El profeta Isaías. Veo una visión. Digan conmigo, una visión. La palabra visión del hebreo es la palabra chazón. Y para los barranquilleros, chazón no es una chaza grande. ¿Ok? No es un chazón. ¿Ok? Chazón significa en el original hebreo imagen mental. O sea que Isaías está diciendo, percibo una imagen mental. Escucha eso. Principio que te quiero enseñar hoy. El origen del temor está en tu mente. Ojo con eso. El temor nace en tu mente, no nace de afuera. Afuera pueden venir argumentos para despertar el temor. Pero tu temor nació en tu mente debido a una imagen mental que se plantó ahí y que tú decidiste abrazar y creer que era verdad. Entonces el profeta Isaías dice, veo una visión, una imagen mental aterradora. Y mira lo que le produjo. El estómago me duele y me arde de dolor. Me dominan agudas punzadas de angustia, como las de una mujer en parto. La cabeza me da vueltas y se me acelera el corazón. Pregunta, ¿qué estaba sufriendo Isaías? Un ataque de pánico. ¿Por qué tú crees que el Espíritu permite que pongan todas esas cosas en la palabra? Para que entiendas que la palabra habla de seres humanos comunes y corrientes como tú y como yo, y que si ellos son comunes y corrientes y viven lo mismo que tú y yo vivimos, pues las herramientas que los sacaron de eso también te van a sacar a ti de lo que estás viviendo. Sí mismo es. Yo creí que iban a aplaudir después de eso. De verdad, yo pensaba. Después de eso, Ryan. Entonces, ¿vieron una imagen mental aterradora? Okay. Y mira lo que dice. Anhelaba que llegara la noche, pero ahora la oscuridad me da terror. Esa es mi historia. Hace años atrás, cuando empecé a sufrir ataques de pánico, un momento aparentemente perfecto, no perfecto, pero muy bueno en mi vida, matrimonio lindo, mis hijos bien, la gente todo saludable, financieramente bien, la iglesia linda, y de pronto de la nada empiezo a despertarme en las noches y duré 48 días sin dormir. Y la noche, que supuestamente es el tiempo de descanso, ¿sí ves? Anhelaba que llegara la noche. ¿Cuántos en Miami anhelan que llegue la noche? Después del palmetto, tú sabes. Lo que yo estaba viviendo era horrible, que lo que antes anhelaba para hacer mi tiempo de descanso o para estar con mi mujer, poder disfrutar, ahora la oscuridad me daba terror. La cuna del temor es tu mente. Y son imágenes mentales aterradoras que te vienen sembradas desde la niñez y se plantan en tu sistema de creencias, o que el enemigo empieza a arrojar como dardos. Y cuando la Biblia habla de guerra espiritual, no es que empieces a darte trompa, puño y patá con los demonios, porque la verdadera guerra espiritual está aquí. Por eso ese libro del campo de la batalla de la mente de Joyce Meyer es un clásico y seguirá siendo un clásico por siempre. Esa es la primera mujer que empezó a recibir de parte de Dios que la batalla más grande de los creyentes era aquí, que no era en el mundo espiritual, era aquí. Y entonces tu mente es como una torre de control de un aeropuerto. Y ahí vienen los aviones. Tú sabes, y hay mucho tipo de pensamiento. Hay los pensamientos del enemigo que a cada rato está mandando aviones. Tú no puedes, tú no sirves, vas a ser un fracasado. Y están los pensamientos de un sistema que es contrario a Dios. Estamos en crisis económica, estamos no sé qué cosa. O tú vales si te ves de esta manera, tú vales si tienes todo esto. Entonces toda la comparación. Y esos empiezan aviones a dar vuelta. Pero quiero que sepas que la torre de control tiene la autoridad de decir qué avión él le tiene permitido aterrizar y cuál no. Tú no puedes evitar los aviones que van a revolotear. Tú no puedes evitar los dardos del enemigo. Tú no puedes evitar lo que dicen las noticias. Tú no tienes control de la economía. Tú no tienes control del borracho que maneja. Tú no tienes control. No tienes el control, pero sí tienes la autoridad de cuáles de esos pensamientos aterrizan aquí. Pero hay gente que les dice: no sirves para nada y este año va a ser el peor año de tu vida.
Houston, permiso para aterrizar. Y aterriza y lo abrazas. ¡Qué rico! Soy una porquería, este año no va a hacer nada. ¡Aleluya! Tú no puedes evitar que den vuelta, pero tú escoges, porque Dios te dio la autoridad. Y tú puedes llevar los pensamientos contrarios de Dios cautivos a la obediencia de Cristo. Quiero decirte algo. Uno de los sentimientos más horribles es la resignación. En la Biblia no existe ningún lugar donde diga que te resignes. Dice que debes estar en contentamiento. Significa aprender a estar agradecido y contento con lo que Dios te ha dado. Jamás resignado con lo que tienes, como si eso fuera todo lo que Dios tiene para ti. La resignación es la manifestación de que hemos perdido la esperanza de ver realizadas nuestras metas y sueños. Usamos la resignación para protegernos de la frustración y la amargura. Entonces decidimos resignarnos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la promesa que tarda enferma el corazón. Y es tan frustrante tú haber escuchado promesas de Dios y que no se cumplen y no se cumplen y no se cumplen y no se cumplen, que tú prefieres tomar la decisión de resignarte a que eso nunca va a pasar, o que a lo mejor Dios nunca me habló. A lo mejor yo estaba loco, me metí 7 pizzas la noche anterior y cuando José Víctor habló, entre la diarrea y la acidez, yo creí que el Padre me había dicho algo por el Espíritu Santo y lo abracé, pero era mentira. Y resulta que no es mentira, sino que tú no quieres seguir viviendo en la decepción, en la amargura de esperar un sueño que no se cumple. Y tú dices, pues ¿sabes qué? Para pensar que Dios no me ama, que nunca se va a cumplir, que soy un pecador, que a lo mejor no me lo merezco, prefiero pensar que esto nunca va a suceder. Estoy aquí para decirte algo. Dios te lo prometió. La Biblia dice que fiel es el que prometió, y si Dios lo prometió, poderoso es para cumplirlo. Tienes que salir de la resignación. Recuerdo, o sea, lo mío es hablar. Esa es la realidad. Ya yo lo entendí. Lo mío es hablar. Pero en Estados Unidos, porque tú vienes de Barranquilla, donde, mi amor, llama al jardinero para que venga. Mi amor, llama. Mi amor. Pero aquí compramos una casa y me llegó una carta del conjunto. Tiene mucha maleza en el driveway. Entonces, mi amor, llama a Tony. No, llama a Tony, no. Tony. Tony. Pero resulta que Tony lo que es hablar. Yo no sé hacer nada. Me ha tocado aprender. ¿Sí o no? Que he ido aprendiendo. Pero entonces la maleza. ¿Tú crees que había YouTube? ¿Cómo se quita la maleza? No había visto. ¿Cómo se quita la maleza? Yo dije, ¿cómo se quitará la maleza? Entonces yo me fui a pleno sol y empiezo a arrancar maleza por maleza. Tiquiti, 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 tiquiti. 4 horas después así. Con un dolor de espalda. Tomé la foto, la mandé para la multa y tal. Y a los 3 días, la jungla Dugán. Veo yo, y yo, ¿de dónde salió esta vaina? Pregunta, ¿cuál había sido el problema? Que no había quitado la maleza desde la raíz. El temor hay que quitarlo de raíz. Hay gente aquí que está podando el temor. ¿Y qué pasa cuando tú podas una planta? Crece más. Y tú estás toda tu vida y estás así con un afro así. O sea, le estás cortando las puntas. Dice que cuando le cortas la punta, entonces tú andas con un afro de temor así. Tú sabes, Michael Jackson, tú sabes, así con afro de temor. Y tú no entiendes. Entonces tú lo que estás es como podando, cortando por encimita. Y estoy aquí para decirte que con respecto al temor hay que ir hasta la raíz. ¿Cuántos quieren conocer la raíz del temor? Bueno, el otro domingo te voy a enseñar. No.
Dice Vero y Anita, dice, no, pero si nosotros no vamos a venir hoy. Quiero saber hoy. Yo los casé a ustedes, ¿no? Hace 21 años los casé. ¿Sigues casada y feliz? Yo caso bien. Menos mal que no viene que se divorcian, porque, o sea, si están bien es que yo los casé, si están mal es culpa de ellos. ¿Ok? Vale. ¿Cuál es la raíz del temor? Eso hay que ir hasta el huerto del Edén. Cuando tú analizas cómo vivía el ser humano en el huerto del Edén, en el paraíso, antes del pecado, la Biblia dice que Adán y Eva, representando a la humanidad, vivían una vida plena, abundante. Ahí no había violencia doméstica, ahí no había miseria, ahí no había ruina, ahí no había vivir de cheque en cheque, ahí no había que tenías que matarte para sobrevivir. Ellos vivían una vida espectacular, una vida abundante, una vida feliz, una vida plena. Pero esa plenitud, como aprendimos ayer a los que vinieron a Real ID, era la expresión y manifestación de la relación de ellos con su Padre. Entonces, de esa intimidad con Dios Padre, esa conexión que existía, esa confianza que existía entre ellos, hacía que en esa dependencia se expresaran en ellos todos los buenos planes que el Padre tenía para ellos. ¿Qué pasó? Que un día llegó la serpiente, que la Biblia dice que era la más astuta de todos los animales, y se fue a hablar con Eva. ¿Por qué se fue a hablar con Eva y no con Adán? No es un chiste, es verdad, es una pregunta. Porque las mujeres son más emocionales que el hombre. El hombre es más práctico. Entonces, al ser la mujer más emocional, es más fácil entrar en su corazón. Entonces, les voy a leer el pasaje. Génesis 3:1 dice: entre los animales salvajes que Dios creó, no había otro más astuto que la serpiente. Un día la serpiente le dijo a la mujer: así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. La mujer le contestó, digan conmigo, la mujer le contestó. Ahí está el problema. Si ves, no hemos entendido que lo que la serpiente quería era buscarle la lengua a Eva. Porque ¿por qué razón tú le hablas a un hombre? ¿Cómo estás? Bien. Pero tú no dices a una mujer: ven acá, tú te has enterado. ¿Cómo va a ser? ¿Qué? Y eso se van, pero a las profundidades. Y lo que la serpiente quería era entablar una conversación. Porque es en el intercambio de palabras y de sentimientos que tu corazón queda vulnerable para poderte engañar. Por eso con el enemigo no se negocia ni se habla. Porque la Biblia dice que Satanás fue expulsado del cielo por la abundancia de su comercio. El man era turco. O sea, la Biblia dice que Satanás fue expulsado del cielo por la abundancia de su comercio. O sea, el tipo es el mejor negociante que hay. Entonces, nunca vas a ganar una negociación con el enemigo. Por eso lo que él quiere es como cuando tú vas por los moles y la gente te dice: oye, señorita, y te interrumpe un momentico y tú vas, ¿sí o no? Porque hay unos de esos que te agarran y hasta que no le compras la vainita de las uñas, y tú vas pasando, quería decirte, y tú vas pasando, por cierto, mira, quería decirle que. Entonces, tú tienes que pasar así. Mirando para abajo, mirando para arriba. Porque te enganchan. ¿Qué es lo que ellos quieren? Buenas tardes, señores. Buenas tardes, señorita. Te fregaste. ¿Sí o no? Bueno, eso es nada al lado del diablo. El diablo es un comerciante impresionante y él necesita que le contestes. Y la mujer le contestó. Y mucha gente piensa que Satanás lo que hizo fue engañarla con un asunto teológico. Ningún problema teológico. Si las mujeres no tienen problema con la teología, las mujeres tienen problema con las emociones. Y la comida, dice.
¿Cuántas mujeres dicen amén? Eso es. Oye, por eso me gusta esta iglesia así. Entonces me parece que esto es espectacular aquí como nosotros estamos. Oye esto, oye, sí, entonces Satanás, la serpiente le dice, así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. La mujer le contestó, sí podemos comer de cualquier árbol del jardín. Lo que Dios nos dijo fue que en medio del jardín hay un árbol que no deben ni tocarlo, tampoco vayan a comer de su fruto, pues si lo hacen morirán. La mujer le contestó perfecto. El problema no fue que le contestó mal, el problema fue que le contestó. Habló de más. Exactamente. Tan raro, Jeremy. ¿Tú entiendes eso? Una mujer hablando de más, no entiendo. Y un hombre hablando de menos. Ok. Entonces mira qué tremendo. La serpiente le dijo, eso es mentira. No morirán. Dios bien sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol serán iguales a Dios y podrán conocer el bien y el mal. Quiero que me escuche. Esta es la parte más importante. Si ves, el problema no es si la serpiente le dijo una mentira a Eva, sino que le hizo creer que Dios le había dicho una mentira a Eva. ¿Sabes lo que la serpiente lo que hizo con esta conversación? Escucha. Le sembró una duda en el corazón a la mujer, escucha, con respecto a las buenas intenciones de Dios Padre con ella. Le sembró una duda, digo conmigo, una duda. ¿Pero con respecto a qué? A las buenas intenciones de. Entonces, ¿será que el Padre realmente no quiere lo mejor para nosotros? Porque le está diciendo, no, lo que pasa es que Él no quiere que coman, no es porque se va a morir, sino porque no quiere que ustedes reciban algo chévere, que solo Él se quiere quedar con eso. ¿Y cuántos saben que el corazón del padre y de los padres nunca es egoísta? Siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. En el momento que el enemigo le habló eso, quebrantó el principio de paternidad. Y le sembró una duda. Y hay un problema espiritual, emocional. La duda produce desconfianza. La desconfianza produce temor. El temor produce rebeldía. Y la rebeldía termina en desobediencia. Te lo voy a volver a decir. Di conmigo, la duda produce desconfianza. Di conmigo, la desconfianza produce temor. Di conmigo, el temor produce rebeldía. Y la rebeldía produce desobediencia. ¿Cómo se da ese ciclo o esa línea? Nadie va a colocar la confianza de su vida en las manos de alguien que tú no confías en él. La raíz del temor es la desconfianza. No solo el ser humano con Dios, de la mujer con el esposo, de los hijos con los papás con los hijos. Por eso no hay nada más importante que proteger la confianza. Por eso prefiero que mis hijos me digan lo que hicieron mal a que me digan o me escondan algo, porque si yo me entero y ellos no me lo dicen, yo los voy a seguir amando, pero aunque los siga amando, una duda se siembra en el corazón y es, ¿por qué me están escondiendo las cosas? ¿Será que me va a volver a esconder las cosas? Y eso inicia un ciclo, porque la duda produce desconfianza. La desconfianza, yo digo, entonces ya no puedo confiar en él. Y si no confío en él, me da temor que le vaya a pasar algo malo porque no me está diciendo todo lo que está haciendo, no lo puedo proteger igual. Entonces la desconfianza produce rebeldía. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva empezaron a dudar, desconfiar y a temer, el temor dijeron, espérate, no podemos seguir dependiendo de él. ¿Cómo vamos a depender de alguien que no quiere lo mejor para nosotros, que nos está escondiendo la bendición? Pero él dijo que él nos amaba incondicionalmente, pero resulta que es una mentira. No vamos a morir, sino que no vamos a tener algo que parece que este hombre padre tan egoísta solo quiere para él. Por lo tanto, ¿sabes qué? Él dijo que si comíamos moríamos y nos vamos a separar de él. Vamos a darle. Y ya. ¿Qué conveniencia hay en dar dependiendo de alguien que no tiene buenas intenciones para mí? Yo viví eso. Cuando murió mi tercer bebé. Porque es como que yo veía a Dios en una mesa de negociación, él y el enemigo negociando mi vida.
Y un día yo dije, tú no tienes las buenas intenciones en tu corazón para mí. Me voy a sentar a negociar yo. Quítate de ahí. Y decidí que yo podía negociar mejor por mí. Porque yo sí tenía las mejores intenciones para mí. La raíz del temor es la desconfianza. Te voy a dar una clave de la vida espiritual. O sea, esto que te voy a enseñar ahora, it's an eye opener. It's a game changer. En español, te conviene. No sé, es que Vero, no sé cómo se traduce esa vaina. Efesios 4:21, mira cómo dice. Este es Pablo o el Espíritu hablando a través de Pablo. Si de veras han escuchado acerca del Señor. ¿Cuántos aquí han escuchado acerca del Señor? Dice, y han aprendido a vivir. Digo conmigo, a vivir. A vivir. Sí, es que esto es un asunto de lo que... No, esto es un asunto que se tiene que ver en la vida diaria. A vivir como Él. Saben que la verdad está en Jesús. Por ello, quítense como si se tratara de ropa vieja. La ropa vieja no la inventaron los cubanos, ¿ok? Como si se tratara de ropa vieja. Su naturaleza tan corrompida por los malos deseos. Renueven sus actitudes y pensamientos. Sí, revístanse de la nueva naturaleza que Dios creó para que sean como Él, verdaderamente justos e íntegros. Quiero que escuche, esta es la clave de la vida espiritual. Aunque Dios no es un Dios transaccional y Él te ama incondicionalmente con respecto a la manifestación real de su bendición en tu vida, sí hay un principio que es transaccional. Y es que la vida espiritual funciona con la base del intercambio y del trueque. ¿Cómo así? Di conmigo, desvestirme, vestirme. Di conmigo, me desvisto de la vieja vida, me visto de la nueva vida. Entonces Jesús no vino a darte una vida mejor. Jesús no vino a tomar tu vida vieja y empañetarle, quitarle las grietas para que tú no sufras tanto. No, Jesús no vino a darte una vida mejor. Él no vino a mejorar tu vida. Él vino a darte una vida nueva. Lo que pasa es que para tú poder disfrutar la vida nueva, primero tienes que renunciar y soltar la vida. ¿Y qué es lo que queremos hacer nosotros? Sobre la vida vieja, montarnos la nueva. Y no funciona. Porque la vida espiritual se hace real cuando tú te atreves a intercambiar. Lo que pasa es que para intercambiar primero tienes que confiar. Pero así es que trabaja. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados. Está diciendo, tráigame sus cargas y yo los haré descansar. Mi carga, mi yugo es fácil, es ligero. ¿Cuántos quieren la carga ligera de Jesús? Seamos honestos, ¿cuántos quieren? Imagínate que tu carga son 100 kilos. Todo el día tienes que andar con 100 kilos arriba. Todo el día. Y la carga de Jesús es 1 onza. Imagínate. Entonces Él te dice, vengan a mí todos los que se la pasan cargando 100 kilos y están agotados de cargar esos 100 kilos de ansiedad, de angustia, de que no sabes qué va a pasar. Y ven, y yo te voy a dar 1 onza de carga y todo va a ser fácil. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nosotros queremos que Él nos dé la onza de su carga sin entregarle los 100 kilos de la nuestra. Y hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que si tú tienes 100 kilos y Jesús te da 1 onza, ahora tienes 100 kilos con 1 onza. Y tienes más carga que antes. Y te preguntas por qué a ti la vida espiritual no te funciona. Eso Jesús te dice, no, yo no quiero darte 1 onza. Quiero intercambiar tu carga con la mía. Tú me das los 100 kilos. Y yo doy la onza. Pero seamos honestos, a algunos nos gustan esos 100 kilos. Nos gusta, nos victimiza. La gente nos relaciona con esos 100 kilos. Mira, ahí viene fulano. Y hay gente que siempre está triste, siempre está necesitada. ¿Cómo estás? Ahí en la lucha como Dios quiere. Es una cosa.
Tú sabes, y todo es un tormento, todo es una tortura, todo. Pero ¿sabes qué hacen con eso? En su baja autoestima atraen las miradas de la gente, atraen la lástima de la gente, y ellos se sienten el centro de atención. Entonces eso produce como un placer momentáneo. Pero cuando Dios te dice, te quiero liberar de toda esa amargura que tú tienes para que seas feliz, tú dices, sí, pero es que para liberarme de eso me toca soltar las razones que me mantienen amargo, la victimización, el papá que me abusó, la mamá que tal cosa, el pastor que me hizo esto, que el hijo que era mi hermano fue el favorito. Entonces empiezas a enumerar todo y no lo quieres soltar, porque si lo sueltas no tienes derecho a pedir que la gente te ame. Y el problema es que Jesús es un caballero. Jesús no te va a arrancar los 100 kilos. Jesús dijo, nadie me quita mi vida, yo de mí mismo la entrego. Entonces tú andas haciéndote daño y Jesús te dice, ven. Fíjate, Él no dice, voy a ti si estás cansado y cargado, te arranco los 100 kilos y te doy mi onza. Él dice, no, tú estás cansado y cargado, ven a mí, tú sabes, dame esos 100 kilos y yo te doy la onza. Todo es un intercambio. Vida vieja por vida nueva, carga pesada por carga ligera. Oye esto, di conmigo, vida nueva por vida vieja. O mejor di, vida vieja por vida nueva. Cargas pesadas por cargas ligeras. Temor por... ¿Cuánto quieres ser libre del temor? Lo tienes que intercambiar. Jesús no le va a añadir confianza a tu temor. ¿Y cómo hago eso, pastor? Porque eso suena fácil. ¿Sabes dónde está la clave? La aprendí con esta bella mujer que está aquí. Una de las enseñanzas más importantes que ella me dio un día. Predicando, yo apunté y más nunca se me olvidó. Frases que ella ha dicho que me han marcado para siempre. Porque tú dices, ok, Señor, quítame el miedo. Y Dios no te va a quitar el miedo. Dios te va a decir, no, entrégamelo y yo te lo cambio por confianza. La pregunta es, ¿cómo se le entrega el miedo a Dios? ¿Cuántos quieren saber? Te voy a dar la clave. Así se entrega el miedo. Haciéndolo con miedo. Lo único que te quita el miedo es que lo hagas a pesar de que esté temblando las canillas. ¿Sabes por qué? Porque si tú estás a punto de dar un brinco al vacío y tienes terror, pero en medio del terror tú dices, voy para adelante, y tú lo das, en ese momento es como si en el espíritu le estuvieras entregando el miedo a Dios y lo estuvieras intercambiando por confianza. O sea que si tú estás esperando que Dios te quite el miedo y te dé confianza para dar el paso, te tengo una pésima noticia. Dios no te quita el miedo para que des el paso. Dios te dice, da el paso y yo te quito el miedo y en ese momento te doy mi confianza. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¡Dáselo fuerte! Es una difícil facilidad. Y Josué, esa fue una de las grandes victorias de Josué. Cuando van a cruzar el Jordán, le dice, ok, mete los pies en el agua y yo detengo el río. Sé honesto, tú prefieres que te digan, yo detengo el río y cuando lo veas seco, tú metes los pies en el agua. ¿Sí o no? Ay, como dirían Barranquilla, check. Y resulta que la Biblia dice que era, la Biblia lo dice, que era la época del año que estaba crecido el río y se desbordaba. Porque tú dirías, bueno, pero es que es la época que tú sabes, pasaron sobre un charquito ahí. Tú sabes, no era un charquito, estaba desbordado el río. Yo he estado ahí, es un río, no es una quebrada. Y dice que los sacerdotes tenían que pasar primero, los líderes tenían que pasar primero. Me preocupa las comunidades espirituales donde los líderes mandan a la gente a hacerlo primero. Ahí, vamos a ver si se ahoga. Vamos a ver si es verdad. ¿Ah? Muéstrale tu fe al Señor. ¿Sí o no? Los sacerdotes iban primero y con el arca, o sea, todo lo pesado, todo el peso del liderazgo. Y ellos metieron, y oye esto, metieron el pie y el agua seguía corriendo. Pues tú piensas que va a hacer. Dios contestó. No, ellos metieron el pie y el agua corrió. Entonces cuando tú metes el pie en la corriente, tú sientes la corriente.
Tú sabes, yo me acuerdo cuando yo me bauticé ahí en Salgar, en Barranquilla, en las playas, y había una corriente terrible. A ti te hundían aquí, aparecía como a 20 metros por allá. Aquí estoy, aquí estoy. Y ponían un cerco de hombres así para que la gente no se la llevara a la corriente. Literal, no te miento. Los hombres, y te bautizo en el nombre. ¿Dónde está José Víctor? Aquí lo agarré. Entonces la gente entraba y la corriente, o sea, ellos sentían la corriente. Es normal que cuando sientes la corriente tú digas, Dios me mintió. Aquí no ha pasado nada. ¿Cómo así? Tú dijiste que ibas a detener las aguas. Y la Biblia dice que Dios había detenido las aguas. Cuando ellos pusieron el pie, inmediatamente se detuvieron las aguas, pero en el origen del río. No ahí. Se detuvieron en el origen. Lo que pasa es que desde el origen hasta donde ellos estaban, tomó un tiempo para que el río se fuera secando. Entonces resulta que tú varias veces has metido el pie y como no lo ves que se detiene enseguida, vuelve y te sale. Y no has entendido que Dios siempre hace las cosas más allá de lo que tú esperas o quieres. Dios es tan lindo que Él no abre un camino donde estás. Él va al origen del problema y lo detiene y lo cambia. Desde el origen cambia tu vida para siempre. ¡Dáselo fuerte, iglesia! Termino con esto. Estamos gozando hoy, ¿verdad? ¿Cómo te parece, Vero? ¿Cómo te ha parecido? Seguimos iguales. Igualito, ¿viste? Es igualito. Es más, los mismos chistes. Los mismos chistes hace 25 años. Marcos 5:35. Di conmigo, temor por confianza. Jesús no había terminado de hablar cuando llegaron unas personas desde la casa de Jairo y le dijeron: su hija ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? O sea, la hija de Jairo ya había muerto y Jairo estaba queriendo que Jesús fuera. Pero si ya está diciendo, si ya se murió, ¿para qué va a ir? ¿Para qué lo vas a molestar? Y Dios te está diciendo, tu sueño se murió. Y el temor te dice, tu sueño se murió, ¿para qué vas a molestar a Dios? Si ya se murió. Jesús no hizo caso de lo que ellos dijeron, sino que le dijo a Jairo: no tengas miedo, solamente, oye, mira cómo dice ahí está. No tengas miedo, solamente, no tengas miedo, solamente confía. Y solo permitió que lo acompañaran Pedro y los dos hermanos Santiago y Juan. Entonces siempre va a haber gente que te va a estar diciendo: ¿para qué vas a molestar a Dios si a ese sueño se murió? ¿Para qué vas a molestar a Dios si ya tú no eres pastor de nada? ¿Para qué vas a molestar a Dios si el marido que estás buscando no va? ¿Para qué vas a molestar a Dios si ya tú no puedes tener hijos? ¿Para qué vas a molestar a Dios si esa prosperidad que tú creas que ibas a tener ya no se va a dar? ¿Para qué vas a molestar a Dios si estás muy viejo para comenzar de nuevo? Siempre va a haber gente que te va a hablar eso. Y Jesús le va a decir: hey, no oigas a esa gente. De ellos no depende lo que va a pasar en tu vida, depende de mí. Y se llevó solamente a Pedro, a Juan y a Pedro y dos discípulos. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a perseguir un sueño en tu vida, tienes que tener cuidado a quién te llevas. Tienes que llevarte a la gente que te apoya, que creen lo que tú estás haciendo, aunque ellos piensen que eres loco. Pastor, JB, tú puedes. Vamos a comenzar de nuevo. Vamos a comenzar. Yo me acuerdo cuando le dije: vamos a comenzar de nuevo, y se quedaron todos así. Era por Zoom, pero yo sentía el tiqui tiqui de las piernas. Tiqui 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 tiqui. Y menos mal que Dios le había dado una palabra a Marce, porque cuando Dios le dio la palabra a Marce, yo creo que yo ni dijo me fregué, porque Dios le habló a Marce. Así que vamos para esto, tú sabes. Y ellos todos, y aquí, o sea, si tú no tienes un equipo como el que tengo yo, de locos igual que tú, ojo con quién tú vas a perseguir tus sueños. Porque siempre hay gente que te va a decir: no vale la pena, no vale la pena. Cuando llegaron a casa de Jairo, vieron que la gente lloraba. Di conmigo, la gente lloraba. Di conmigo, la gente gritaba. Y había mucho alboroto. Di conmigo, la gente lloraba, la gente gritaba y hacía mucho alboroto. Entonces Jesús entró en la casa y le dijo: ¿por qué lloran y hacen tanto escándalo? La niña no está muerta, solo está dormida. La gente se burló de Jesús. Siempre va a haber gente que se va a burlar. José Víctor a los 58. Aunque parezca de 22, pero a los 58. Con esa pinta de adolescente que tiene, que tatuaje y vaina. Mira el Midlife Crisis. Ahorita anda un convertible por ahí. Como se lo he pedido al Señor, chicos. Para mi beneficio, llevo muchos años pidiéndoselo, no es desde ahora. ¿Ok?
Y dice, entonces él hizo que todos salieran de allí. Pregunta, ¿por qué lo sacó? Chico, pero si lo que están es atentando contra la fe y la confianza. Hay gente que tú vas a tener que sacar de tu vida y de tus sueños y de tu empresa y de tu iglesia. Gracias, Juan. Luego entró en el cuarto donde estaba la niña junto con el padre y la madre de ella y 3 de sus discípulos. La gente que importa. Tomó de la mano a la niña y le dijo en idioma arameo, Talita cum. Eso quiere decir, niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó en ese mismo instante y comenzó a caminar. 12 años. Yo no sé si tu sueño tiene 12 años muerto. Si tú crees que hace 12 años, y Dios me está hablando de lo que Dios va a hacer en nuestra vida en este tiempo, baby. Yo no sé si tú tienes 12 años, pero escúchame, Jesús resucita muertos de 12 años, de 20 años, de 30 años, de 40 años. Di conmigo, había gritos, había llanto y alboroto. Siempre que hay crisis, el temor va a venir a llorar, a gritar y a armar un alboroto. Siempre. Porque te quiere quitar la mirada del milagro, de lo que Dios va a hacer. Te quiere desenfocar. Y entonces hay una crisis, tú vas a hacer algo y empiezas, ¡ay! ¡Se murió! ¡Se murió! Y como una alarma, ¡ay! Y cuando pasa la alarma, ¿qué hace todo el mundo? ¿Quién viene por ahí? ¿Por dónde viene? ¿Por dónde viene? ¿Por dónde viene? ¿Por dónde viene? Siempre que hay una crisis, el temor va a empezar a gritar. No sirve, no puede, está muy grande, esa ola está muy grande, tú no lo vas a hacer. ¡Ay! Y tú dices, pero no solo eso, sino que va a empezar, además de gritar, además de llorar, va a gritar. ¿Qué va a gritar? No vas a poder, no eres capaz, eres un cristiano hipócrita. ¿No viste lo que hiciste la semana pasada? No te mereces la bendición de Dios. Todo lo que comienza fracasa. Dios no te ama, nadie te quiere, nunca vas a salir de esto, no vale la pena vivir. Pero estoy aquí para decirte que eso simplemente es un alboroto. Di conmigo, pura bulla. Di conmigo, Satanás es www.purabulla.com. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso a Dios en este día? ¡Dáselo fuerte! Colócate de pie, iglesia. www.purabulla.com. No sirve, no sirve. Digo, amigo, puro alboroto. Purabulla.com. Cuando vuelvas a oír los gritos, los alaridos y el llanto, tú le dices, ¡ey, ey, ey! Salte del cuarto. Salte, salte, salte. Tú no cabes en este cuarto. Aquí estamos Dios y yo logrando el sueño. Aquí vino Jesús a resucitar. Purabulla.com. Arranca de aquí. Dios mío, hoy es un antes y un después en esta casa. Hoy es un antes y un después. Allá atrás, producción. Colócame Proverbios 3:5. Ahí está. Ese Proverbios 3:5. Oscar, lee Proverbios 3:5. Pon toda confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Dale un aplauso. Siguiente versículo. Siguiente. Ok. Junior, lee ese versículo. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti. Sus pensamientos confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Amén. Siguiente. Caro. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Dáselo. Siguiente. Valerie. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito.
En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así de honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegerán y me confortan. ¡Dáselo fuerte, iglesia! ¿Cuántos están listos a hacer un intercambio? Temor por confianza.